Muy buenas tardes tengan todos. Me confirman por favor si me escuchan. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio a la última práctica de nuestro laboratorio, que tiene por nombre multipolos eléctricos. En realidad esta práctica, para facilitarles a ustedes su trabajo, para aliviar su carga, esta práctica se ha acortado el trabajo de forma que no van a entregar informes para esta práctica, solamente van a desarrollar un cuestionario que ya se encuentra en el campus. Y yo le voy a mostrar ahorita en mi pantalla, en el campus, donde van a encontrar el cuestionario. ¿Ok? Entonces, el aula virtual es esta de aquí. Y en la última sección de la práctica 6 van a encontrar el cuestionario que deben resolver, que es este que dice práctica 6, multipolos eléctricos, sección 1504, que corresponde a su sección. Bien, además van a poder observar en el campus este material que es una carpeta que tiene dos archivos, los cuales son la guía de apoyo para la práctica y el simulador que se utiliza en la práctica. Bien, cuando ustedes le den clic a cada uno de ellos, los van a descargar para su uso, ¿verdad? Entonces, cuando le den clic a la guía, ustedes cuando la vean van a ver algo similar a esta que está aquí. La guía de multipolos eléctricos estaba diseñada para que se hiciera una tarea, ¿bien? Para que los estudiantes hicieran una tarea, y aquí se encuentra la guía de los ejercicios de la tarea. Más abajo, donde dice ejercicios, bien, se encontraban los ejercicios que tenían que resolver y el cuestionario que tenían que contestar de acuerdo a los ejercicios. Pero como les he dicho, hemos alivianado su carga y estos ejercicios no se deben hacer. Simplemente usted va a resolver el cuestionario que está en el campus, ya creado para que ustedes lo resuelvan. Y la guía les va a servir a usted para que se empape del conocimiento de lo que es el tema de la práctica, que es multipolos eléctricos. Bien, el tema de multipolos eléctricos ustedes lo ven a veces en clase, a veces no. Y de lo que trata es de una aproximación de lo que es el potencial escalar a través de esta técnica de multipolos eléctricos, que la técnica consiste en poner una configuración de carga de tal manera que nosotros podamos medir el campo a una distancia R muy alejada de la configuración de carga. Bien, entonces la configuración de carga puede ser bien compleja, pero si nosotros queremos el campo en un punto muy alejado de esa configuración de carga, eh, los multipolos pues son muy útiles para aproximar el potencial sin tener que utilizar la definición del potencial eléctrico. Bien, porque a veces el potencial eléctrico les puede resultar a veces complejo su cálculo, y la técnica de los multipolos nos reduce esa complejidad que puede aparecer en el cálculo del potencial eléctrico de configuraciones de carga puntuales un poco complejas. También se puede aplicar esta técnica a configuración de cargas continuas, bien, con su debido cuidado. Pero en esta práctica van a trabajar con cargas puntuales por facilidad, ¿verdad? Para que ustedes entiendan cuál es el concepto solamente. Y pues aquí pueden ver ustedes los objetivos que tiene la práctica, que en sí son que ustedes se familiaricen con la expansión multipolar del potencial escalar y su significado. Observar las contribuciones del potencial escalar, que son tres términos, que hablamos de un monopolo, un dipolo y un cuadripolo. Y hay más términos, ¿verdad?, de orden superior que pues son despreciables en nuestro caso, Es bien ya largo que este tema. Ahorita yo, por ejemplo, en mi sección de 321 solo vimos el monopolo y el dipolo. El cuadripolo dicen que lo quitaron del examen. el cuadripolo es un tema bastante complejo porque tienen que trabajar con matrices, entonces por eso es que lo quitan de examen. Entonces necesita de profundizar un poquito más en los ejercicios para que ustedes entiendan cómo se trabaja el término cuadripolar. Pero el término monopolar y el término dipolar son muy sencillos de calcular, y aquí en el marco teórico ustedes lo van a poder observar. Bien. Em, por otro lado, también como objetivo se tiene el obtener una aproximación del campo eléctrico utilizado en la aproximación multipolar del potencial escalar. Pues ustedes saben que podemos encontrar el campo eléctrico a partir del potencial escalar usando el negativo del gradiente. Si nosotros podemos aproximar el potencial escalar a través de la técnica de multipolos,
pues también podemos encontrar el campo eléctrico debido a esta aproximación que hicimos por multipolos. Bien, aquí el marco teórico muestra eso, muestra cómo se obtiene la ecuación del desarrollo multipolar, es esta que está aquí, donde aparecen unas cosas que se llaman polinomios de Legendre, que los que estudian física van a entender qué significan esto más adelante en su carrera, o si no ya, vamos a ver, ahorita están en 321, hay unos que ya avanzaron por métodos matemáticos y ya deberían conocer qué es esta expresión que está acá, que es un polinomio de Legendre. Bien, los demás, los de ingeniería eléctrica, pues pueden pasar de ello. Solamente deben saber lo que están implícitos en esta expresión y que esta expresión me permite a mí, pues, obtener el potencial eléctrico como la suma de varios términos. Bien, y esos términos les podemos dar el nombre de término monopolar, término dipolar, término cuadripolar, término octapolar y así sucesivamente hasta infinito, ¿bien? Donde podemos despreciar a partir del término cuadripolar a veces y muchas otras veces a partir del término octapolar, ¿bien? Con estos tres términos nosotros ya tenemos una buena aproximación de lo que es el potencial escalar y a partir de ellos podemos encontrar el campo. Si a cada uno le sacamos el gradiente y luego lo sumamos, sacamos el campo total de acuerdo al potencial escalar. Bien, luego aquí el marco teórico trata a detalle cómo es el término, cada uno de los términos de nuestro interés, que son el término monopolar, el término dipolar y el término cuadripolar. Bien, cuando nosotros hablamos del término monopolar, bien, aparece que la ecuación para encontrar el término monopolar es esta que está aquí. Bien, simplemente está aquí la ecuación 4, donde esta Q no es simplemente una carga cualquiera, sino que esta Q representa la sumatoria de todas las cargas presentes en la configuración. Es decir, la carga total de la configuración. Por ejemplo, si usted tiene 5 cargas en el espacio, en cualquier posición, unas de ellas tienen cargas negativas, otras positivas y tienen magnitudes diferentes. Usted, para encontrar el término monopolar, solo tiene que sumar los valores de las cargas de cada de las 5 cargas que tiene ahí. ¿Bien? Solamente es eso. Y a esto le llamamos momento monopolar. Bien, bien. Entonces hay que diferenciar acá en momento y término, porque son dos cosas diferentes. El momento monopolar es esta expresión que me permite a mí sustituirla dentro de lo que es el término monopolar. Es decir, el momento monopolar me permite encontrar a mí el término monopolar. Y son dos cosas diferentes. Eso deben tenerlo muy en cuenta. Son dos cosas diferentes. El término monopolar corresponde a un término del potencial escalar. ¿Bien? Corresponde a un término del potencial escalar de acuerdo al desarrollo multipolar. Y el momento monopolar es una expresión que me permite a mí encontrar el término monopolar. Bien, son dos cosas diferentes. Luego hablamos de que esta expresión del término monopolar lo podemos ver como una contribución del potencial de una sola carga ubicada en el origen, bien, concentrada en el origen, pero que tiene pues valor de carga como la sumatoria de todas las cargas que están en la configuración que usted tiene. Es decir, lo que usted tiene es una configuración de cargas en el espacio. Y lo que tiene que hacer para encontrar el término monopolar es reemplazar todas esas cargas, bien, como desaparecerlas, entre comillas, ¿verdad? Y colocar una carga puntual en el origen de coordenadas. Y a esa carga le tiene que dar el valor de la sumatoria de todas las cargas que usted hizo desaparecer. Bien, a eso le llamamos término monopolar, que nosotros reemplazamos todas las cargas por una sola carga en el origen, donde esa carga va a tener pues como valor la sumatoria de todas las cargas que estaban antes. Y eso es la definición del término monopolar para el potencial escalar. Luego tenemos el término dipolar, que el término dipolar consiste en parecerse o imitar lo que es un dipolo eléctrico. Entonces, lo que pasa en el término dipolar es, tenemos una expresión aquí que surge de aquí, de esta expresión, ¿bien? Y desarrollando aquí las expresiones que tenemos acá, se llega finalmente a esta expresión que está aquí, donde esta expresión le llamamos término dipolar del potencial escalar. Y aquí aparece un producto punto. Si ustedes se fijan, un producto punto me va a dar un escalar, por eso esto es un valor escalar. En ese producto punto aparece el vector R de campo y
este vector P. A este vector P le vamos a llamar, así como lo hicimos con el término monopolar, como, como un objeto que me permite determinar este término del potencial escalar, que en este caso es el dipolar. Y este término, pues, esta expresión o este objeto lo vamos a llamar momento dipolar. Momento dipolar P, que tiene, pues, por expresión matemática esta que está aquí, como una sumatoria de las cargas Q sub i por vector de posición R sub i. Es decir, lo que tiene que hacer es, usted sabe que cada carga usted lo ubica en un lugar en el espacio. Su posición va a estar dada por R sub i. Bien, vector de posición. Entonces, ese R sub i de una carga iésima, le va a multiplicar por el valor de la carga y luego va a hacer lo mismo con las otras cargas y al final va a sumar esa multiplicación que tiene ahí. Es decir, si usted tiene tres cargas, usted tiene el valor de la carga 1 multiplicada por su posición. Luego lo va a sumar con el valor de la carga 2 multiplicado por su posición. Luego lo suma con la carga 3 multiplicado por su posición. Y así obtiene lo que es el término, perdón, el momento dipolar. El momento dipolar le va a dar un vector porque R sub i es un vector. Bien, como R sub i es un vector, el momento dipolar le debe dar un vector. Entonces, aquí también deben de diferenciar entre el momento dipolar y término dipolar, porque el momento dipolar es un vector que me permite a mí encontrar el término dipolar del potencial escalar. Bien, son dos cosas diferentes. Luego podemos hablar del término cuadripolar, como está acá. El término cuadripolar pues tiene esta expresión, se desarrolla, bien, se desarrollan esos polinomios de Legendre aquí, hasta obtener esta expresión que está aquí, donde es una doble sumatoria, que es la parte compleja de desarrollar estos ejercicios cuando se les piden el término cuadripolar. Por eso es que lo han pues cortado de aplicarlo en examen, porque es un tema un poco más complejo de entender cómo desarrollar esta sumatoria, y por eso es que se ha quitado de los exámenes, ¿bien? Y de los contenidos de clase, porque no da tiempo para explicar algo como esto que es un tanto complejo. Pero aquí en el laboratorio les damos, pues, la parte más básica de lo que es el término cuadripolar, para que ustedes entiendan qué es, solamente qué es, que también es un valor escalar. ¿Bien? Si ustedes se fijan en una sumatoria de estos Q sub JK, donde estos Q sub JK, igual que como lo hicimos en el término dipolar y en el término monopolar, este es un objeto que me permite encontrar el término cuadripolar, y a este objeto le vamos a llamar tensor de momento cuadripolar, que es esto que está acá. Bien, que tiene por elementos QJK. Bien, y el tensor se ve de esta manera como está aquí. Bien, el tensor cumple ciertas propiedades, y es que pues es prácticamente simétrico. Bien, y la traza tiene que darles la suma, bueno, la traza de la matriz le va a dar 0. Es decir, usted suma cada uno de los elementos de la diagonal y tiene que ser igual a 0. Bien, esas propiedades son muy útiles a la hora de hacer estos cálculos, porque usted simplemente, para encontrar el tensor de estas expresiones, solamente tiene que calcular 6 componentes, que son, en realidad solo debe calcular 5 componentes, porque calcula QXX, calcula QYY, bien, y QZZ lo obtiene a partir de estas de aquí, porque al sumar estas le tiene que dar 0. Bien, entonces QZZ se obtiene como negativo la suma de estas de QXX y QYY. Luego ustedes solamente tienen que determinar las otras de la diagonal superior, que son QXX, QXZ y QYZ, y ya tiene todo el tensor, porque los otros de la triangular inferior pues son iguales a las que ya tiene acá arriba, porque la matriz es simétrica. Cada una de estas componentes de esta matriz se determina a partir de esta ecuación de sumatoria, que también es una parte como compleja de explicar, bien, que es mucho más fácil entenderla a la hora de hacer ejercicios. Entonces, por eso acá se les ha mostrado un ejemplo de ciertas configuraciones de cargas, bien, y se les explica cómo obtener cada uno de los términos monopolar, dipolar y cuadripolar de esta configuración. Para cada uno de esos términos, usted debe encontrar tanto los momentos monopolar, momento dipolar y momento cuadripolar, que el último es el tensor del momento cuadripolar. Entonces, aquí en el ejemplo se les muestra esos cálculos.
Bien, aquí, por ejemplo, está calculándose, si se fijan, cada uno de los términos del momento tensor cuadripolar. Bien. Y se obtiene aquí, en este caso, un tensor que tiene todos sus componentes ceros. Y al final, el momento cuadripolar a este le da cero en este caso. Bien, entonces ustedes pueden ver este ejemplo en la guía para que ustedes se guíen, para que tengan como referencia cómo se hace el cálculo para este tema. Aunque no lo van a necesitar para la realización de su cuestionario, la última parte de término cuadripolar, porque es una cosa que no es obligatoria dada la situación en la que ustedes se encuentran en la clase, ¿verdad? Pero si ustedes quieren indagar en cómo funciona, pueden observarlo aquí en la guía. Luego la guía les muestra cómo se utiliza un simulador que preparó su coordinador de clase, profesor Solórzano. Él programó un manipulable aquí en matemáticas, un punto CDF, que les permite a ustedes como agregar cargas en el espacio y de acuerdo a la configuración de cargas que usted agregue en el espacio, les puede calcular directamente el programa, les calcula lo que es el término monopolar, el término cuadripolar, el término dipolar. Y les calcula antes de eso también los momentos monopolar, momento dipolar y momento cuadripolar. De esta manera ustedes van a utilizar el simulador, que aquí está bien explicado cómo lo van a utilizar. Bien, en estos pasos está bien explicado cómo van a utilizar el simulador para que ustedes puedan comprobar sus resultados a la hora de resolver el cuestionario. Porque en el cuestionario hay hay dos ejercicios donde ustedes van a necesitar pues utilizar el simulador para comprobar sus resultados. En el simulador ustedes también van a poder observar gráficos del potencial escalar como estos que están aquí. Bien, estos que están aquí les muestran el gráfico de potencial escalar, donde ustedes van a poder observar, pues, en estos gráficos finales de acá, donde usted va a poder ver una comparación, usted puede tener como la opción de mostrar el término solo monopolar de su potencial, solo mostrar el término dipolar, como en la segunda imagen que está acá, bien, dando clic donde están los botones acá arribita, bien, donde ustedes lo van a poder observar en el simulador. Y lo que tienen que hacer en una de sus preguntas es comparar contra el gráfico que aparece siempre a la izquierda. El gráfico de la izquierda es el gráfico del potencial utilizando la definición del potencial escalar, es decir, la sumatoria de todas las cargas, perdón, la sumatoria de todos los potenciales de cada una de las cargas. Bien, y lo único que tiene que hacer en esa pregunta que le va a aparecer en el campus es comparar cuál de los dos términos contribuye más al potencial exacto, es decir, el potencial escalar, el término monopolar o el término dipolar. ¿Cuál contribuye más para el potencial total? Ustedes simplemente hacen una comparación de eso y van a poder contestar esa pregunta. Entonces, dicho eso, les voy a mostrar en el campus cómo funciona el cuestionario, que lo puedan visualizar aquí en la sesión. Y cuando ustedes le den clic, ustedes van a poder ingresar al cuestionario a partir de las 3:30, bien, pero yo lo puedo primero visualizar porque yo soy el creador. Y entonces ustedes verán algo similar a esto, bien. Van a tener 7 preguntas teóricas de forma selección única que tienen que contestar. Y estas preguntas simplemente son sacadas del concepto del marco teórico de lo que es la guía. Si usted lee bien la guía, la comprende el marco teórico, usted va a poder contestar estas preguntas 100%. Bien, estas 7 preguntas las va a poder contestar 100% si usted lee detenidamente la guía, o sea, la parte marco teórico de la guía, y entiende bien los conceptos. Bien, luego usted va a pasar a la siguiente parte, que es la parte práctica, que es pasar a la siguiente página una vez contesta estas preguntas. Y en la siguiente, pues este ejercicio les muestra una configuración de carga, que son 3 cargas con estas coordenadas en X y en Y y con estos valores de carga. Bien, ¿qué les piden en la primera pregunta? Pues les piden que encuentren el momento monopolar. El momento monopolar ya está, encuentra la fórmula del marco teórico y usted la utiliza, hace sus cálculos y selecciona su respuesta. Puede utilizar el simulador para comprobar sus cálculos también y lo mismo va a hacer con cuál es el valor del momento dipolar. Bien, recordar que el momento dipolar es diferente al término dipolar. Usted lo va a encontrar para esta configuración de carga, selecciona la respuesta que le dé verdad, sus cálculos,
lo pueden comprobar con el simulador también. Y aquí aparece la pregunta que les decía, donde deben observar el gráfico generado por el potencial eléctrico. Entonces, acá se les van a preguntar qué configuración sobresale más entre el monopolo y el dipolo. Lo que van a hacer ustedes es que cuando ustedes establezcan su configuración en el simulador, ustedes van a irse a las partes de los gráficos del simulador y ahí van a poder observar si el término monopolar contribuye más que el término dipolar o si el término dipolar contribuye más que el término monopolar, simplemente comparando con el gráfico del valor exacto del potencial. Bien, pasan a la siguiente página donde se encuentra el otro ejercicio que tiene estas cargas con estas coordenadas y estos valores de carga. ¿Qué se le pide en este ejercicio? Simplemente se les pide lo siguiente. Usted tiene estas tres cargas en el espacio y debe ingresar una cuarta carga de manera que usted obtenga un momento monopolar nulo, es decir, que el momento monopolar sea cero. ¿Y cómo va a hacer eso? Pues usted encuentra el momento monopolar de esta configuración como tal. Y lo único que tiene que agregar es con la otra carga cómo va a cambiar ese momento monopolar y tiene que igualar ese momento monopolar a cero para saber cuál va a ser la magnitud, bueno, no la magnitud, sino el valor de la carga que debe agregar a esta configuración. Y se les da cierta observación a la hora de responder su pregunta. Bien. Lo primero es que debe redondear su respuesta a una cifra decimal, es decir, no debe colocar dos cifras decimales, ni tres, ni tampoco solo va a colocar, no va a colocar ninguna cifra. Debe colocar una cifra decimal. Bien, debe expresar su respuesta en unidades de coulombs, incluyendo el signo si es negativo, dice, si es negativa la respuesta, y con espacio entre el valor numérico y las unidades. Por ejemplo, ustedes fíjense, este que está aquí, tiene el negativo acá, justo después del negativo viene el valor numérico con una cifra decimal, ¿bien? Y luego de la cifra aparece aquí un espacio que me separa el valor numérico con las unidades. Si ustedes no colocan su respuesta como se encuentra en el ejemplo, es decir, teniendo cuidado de estas cositas que se les mencionan acá, usted va a tener una respuesta incorrecta, a pesar de que el valor numérico sea correcto, bien, pero si usted no sigue las instrucciones, el campus le va a revisar que está incorrecta la respuesta, ¿verdad? Porque el campus de esta manera funciona. Para eso se les muestran las instrucciones para que las sigan al pie de la letra, como está ahí. Luego van a hacer algo muy similar. Como dijo que se encontraba el valor de la carga. Ese valor de la carga usted simplemente lo encuentra de la siguiente manera. Usted sabe que el momento monopolar es igual a la sumatoria de todas las cargas, ¿verdad? Entonces lo único que tiene que hacer es, si usted agrega una carga Q4, el valor de esa carga lo va a sumar con estas tres y eso lo va a igualar a 0. Despeja para Q4. ¿Bien? Eso es muy sencillo. Luego, la otra pregunta, dice aquí, ¿cuál es la posición en X de la carga que agregó acá? Bien, que agregó en la configuración mencionada anteriormente, dice, de modo que el momento dipolar de su contribución sea nulo. En esta situación que teníamos acá en la primera pregunta de este ejercicio, dice que no tenía importancia su posición. Bien, solamente les piden el valor de la carga, no les preguntan dónde posicionar la carga, las coordenadas no se la piden, solo el valor de la carga en esta pregunta. Pero resulta que el momento dipolar no se puede hacer cero si usted no le agrega esa carga en una posición correcta, en una posición adecuada. Entonces se le pide a usted que encuentre esa posición adecuada utilizando la definición del momento dipolar, que el momento dipolar se define como la sumatoria de la carga Q sub i multiplicado por su posición. Bien. Entonces, lo que usted tiene es que aquí la posición R y la encuentra a partir de las coordenadas, forma un vector con una componente X, con una componente Y le multiplica el valor de la carga a ese vector y va sumando cada uno de esos vectores que usted tiene. Y lo que tiene que hacer es, pues, si usted agregó la carga de este inciso que está acá con un valor, tanto, ¿qué posición debería tener X? Bien, de esa carga Q4 que usted agrega, de manera que cuando usted hace la sumatoria de la definición del momento dipolar, pues ese valor de esa componente le tiene que dar 0. Y lo mismo tiene que pasar con la componente en Y. Bien, que es la última pregunta de aquí de la parte final. ¿Cuál es la posición en Y? Bien.
y las mismas instrucciones para colocar su respuesta, ¿verdad? Va a colocar su respuesta con una cifra decimal, va a colocar negativo si su respuesta le da negativo, va también colocar las unidades y va a separar con espacio el valor numérico de las unidades, como se muestra aquí en el ejemplo. Por ejemplo, aquí se les muestra 1.5 metros. Bien, separado aquí el espacio entre la unidad y lo que es el valor numérico. Lo mismo pasa con la posición en Y que van a contestar acá. Entonces, mucho cuidado con eso, siguiendo estas reglas, estas instrucciones que se les han dado, para que no vayan a perder puntos por no seguir las instrucciones como tal, ¿verdad? Y eso sería todo el cuestionario que deben realizar. Una vez ustedes lo tengan todo contestado, le van a dar a terminar el intento y luego le dan aquí al final enviar todo y terminar. ¿Ok? Pueden navegar por el cuestionario a partir de la navegación aquí del cuestionario. Es decir, si usted se encontró aquí, puede regresarse a la pregunta 2 si usted quiere, de esta manera y así sucesivamente. El cuestionario se va a cerrar hasta el domingo 25, si ustedes se pueden observar aquí. El domingo 25 cierra el cuestionario a las 11:59. Entonces tienen estos días para contestar el cuestionario hasta esta fecha que está aquí. El cuestionario ya está abierto. Bien, si ustedes se fijan, ya son las 5:30. Perdón, las 3:30. Entonces ya pueden contestar el cuestionario. Bien, otra cosa es que ustedes pueden entrar al cuestionario y estar saliendo y volver a realizar el mismo intento, pero porque no tiene límite de tiempo. ¿Ok? Como no hay límite de tiempo en su cuestionario, ustedes van a poder salir del cuestionario y poder volver a entrar mientras se encuentre dentro de esta fecha, ¿bien? Antes del 25 de abril. Es decir, usted puede tardarse en resolver el cuestionario todo un día o 2 días si usted quiere, ¿verdad? Pero debe tener seguro de que debe resolver el cuestionario antes de esta fecha. Enviarlo todo y terminar. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, de que yo puedo ingresar al cuestionario, responder unas 2 preguntas, salirme y luego responder los siguientes días. ¿Se puede eso? Sí, sí puede porque, como le digo, no tiene límite de tiempo el cuestionario, entonces como no tiene límite de tiempo, el cuestionario queda abierto, ¿bien? Con ese intento. Mientras usted no le dé a enviar todo y terminar intento, usted tiene su intento mientras usted no lo termine, ¿ok? Le va a durar su intento hasta que termine lo que es, pues, el cierre que indica ahí el campus, que el cierre será el 25 de abril a las 11:59. Bien, otra pregunta. Eh, ¿No hay preguntas? las calificaciones finales, ¿para cuándo estarían ya? Las calificaciones finales deberían estar para la otra semana, dado que todavía, como queda revisar, falta por revisar eso, ¿verdad? Porque lo demás ya está revisado, solo falta revisar esta última práctica. Entonces, ustedes terminan el domingo, yo el lunes tengo que ver sus notas, pasarlas y compartírselas por el campus. Entonces tienen que estar pendientes en el campus porque en el campus les voy a agregar una sección donde va a decir cuadro de notas para que ustedes las revisen que todo sea de acuerdo a las notas que ustedes vieron en las calificaciones que se muestran en su campus. Bien, van a poder observar también en el cuadro de notas su asistencia, dado que en el campus no se muestra su asistencia, van a poder ver su asistencia y pues eh, una vez ustedes vean su cuadro de notas, me van a poder decir si ustedes tienen alguna corrección que hacer en el cuadro de notas porque ven alguna nota diferente a como la tienen en la calificación del campus, ustedes simplemente me van a escribir por correo con el asunto de la FS321, corrección de nota, y me escriben en el correo cuál es la corrección que deben hacer con las pruebas correspondientes para hacer la corrección de forma efectiva, ¿verdad? Esa va a ser la dinámica de mostrarles el cuadro de notas a ustedes. Entonces deben esperar hasta el lunes que se les vaya a subir esos cuadros de notas que ya tenga pues sus cuestionarios ya completados de esta última práctica. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, si no hay preguntas, pues terminaríamos el laboratorio por aquí. Sí, dígame, Ariel. Al terminar el intento, ahí nomás tira el puntaje de la prueba, ¿cierto? Sí, ya es autoevaluable. Bueno, no necesariamente, ¿ok? Porque el cuestionario está diseñado para que usted pueda ver sus respuestas hasta que se cierre el cuestionario, es decir, hasta el lunes a las 12 de la noche lo va a poder observar cuáles son sus respuestas, si están correctas o no. Por el hecho de que no vaya a haber copia, ¿verdad?, entre sus respuestas con los demás alumnos. Para eso se ha diseñado el cuestionario de esta manera. Ustedes van a poder observar sus respuestas correctas hasta que cierre el cuestionario, que es el domingo a las 11:59. Y eso quiere decir que hasta el lunes de las 12 de la noche ustedes van a poder observar sus respuestas. Si están correctas o no, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Ok, bueno, veo que no hay preguntas, entonces damos por culminado el laboratorio. Bien, todas las prácticas ya pues las terminamos con esta última. Solo quedaría pues desearles a ustedes éxitos en lo que les queda de sus clases, en los exámenes que tienen pendientes, tareas que tengan pendientes, éxitos en cada una de ellas, ¿verdad? Que tengan un buen día hoy. Gracias, Lick, igualmente. Igualmente, instructor, gracias. Suerte con sus exámenes finales también. Muchas gracias. Nos vemos en 4:15. Ah, qué bueno. Eso significa que ya la tiene pasada. Excelente, así, con buena confianza, así se debe hablar.